Buen día, mi nombre es Fabio Andrés Aricapa Rodríguez, soy estudiante de fonoaudiología de la Universidad de Pamplona, la asignatura Neurociencias. A continuación presentaré un artículo basado en el desarrollo neuroembriológico, el camino desde la proliferación hasta la perfección. En resumen, el desarrollo neurológico humano requiere unos pasos que permiten orientar, regular y diferenciar los diversos componentes cerebrales, para así que garantizar una manera bastante precisa y correcta una organización y un funcionamiento de las estructuras neuronales. La neurogénesis está clásicamente dividida en 4 etapas consecutivas, como es la proliferación, la migración, la diferenciación y maduración. En los humanos estas van a ocurrir desde la tercera semana de gestación hasta la vida adulta y precisan de un complejo o grupo de paquetes genéticos, así como algunos factores asociados que se han ido descubriendo gracias a los avances de la biología molecular. En este artículo, es una revisión acerca del desarrollo neuroembriológico humano y componentes genéticos más relevantes. Como introducción, pues el cerebro humano se considera el órgano más misterioso y complejo, estructurado de todos los sistemas biológicos, un modelo de lo que podría ser calificado como muestra de perfección evolutiva. Su organización, al igual que todos los detalles de su formación, sigue siendo objeto de varias hipótesis, discusiones en tanto a la ciencia actual, que aún no han podido descifrar del todo los secretos de su alrededor. Pese a ello, pues algunos avances se han llevado a cabo, aparte de procesos de neuroformación que comienzan a ser dilucidados. Bueno, el desarrollo principal del elemento para el funcionamiento orgánico es uno de los principales objetivos de las investigaciones actuales, ya que dilucidando de las etapas y componentes moleculares se pueden establecer estrategias futuras tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de las patologías neurológicas. Este entendimiento cobra especialmente importancia para quienes pues reconocen que una alteración de la génesis del sistema nervioso central, pues ¿qué va a suceder? Pues que la neurogénesis, en un estudio clásico de Darwin y Sons, en el que se compararon 139 cerebros humanos normales entre la 10ª semana de gestación y 7 años y de 7 años postnatales más 9 de adultos, se demostró pues que desde esta etapa prenatal esta especie hay una gran actividad en el desarrollo del sistema nervioso. En este proceso se extiende condiciones normales de manera vertiginosa durante los primeros 3 o 4 años de vida. ¿Para qué? Para seguir creciendo, ¿cierto? Seguir pues su crecimiento, aunque menos acelerado hasta la adulta. Pues de tal manera el cerebro humano ya ha alcanzado hasta los 6 años pues cerca de un 90% de su volumen, se dice así, final. El desarrollo de su población cerebral adulta pues cercana a los 100.000 millones de neuronas comunicándose entre ellas, pues cada una más de 1000 de otras neuronas, los que genera alrededor de 60 billones de conexiones neuronales, o también se puede decir sinapsis. Para ello se requiere una serie de procesos en los que van a interactuar múltiples genes, ¿verdad? Los cuales median desde la proliferación celular hasta la creación de verdaderos circuitos nerviosos, ¿verdad? Estos van a llegar a ser complejos que se estima que cerca del tercio del genoma humano está destinado solo para garantizar el correcto desarrollo y mantenimiento, comunicación de estas estructuras nerviosas. Pues según la literatura de este artículo, el desarrollo del sistema nervioso central se puede dividir en 4 grandes periodos consecutivos. Proliferación, que va desde la semana 1 a la 7ª, migración, semana 8ª a la 15ª, diferenciación, que va desde la semana 16 a la 26, y maduración, que es de la 27 hasta la adultez. La proliferación, una vez ocurridas estas fases básicas del desarrollo embrionario,
progénesis, fecundación y segmentación. En la segunda semana de gestación el embrión consiste en una simple estructura pilaminar que se va a conformar de una capa superior por células epiblásticas y una inferior de células hipoblásticas. Entonces, cuando se da comienzo al proceso de gastrulación, en el proceso ¿cuál las células epiblásticas se van a diferenciar entre tres capas? ¿Cuáles van a ser? Pues directamente los diversos tejidos y sistemas orgánicos. Mientras tanto, pues las células hipoblásticas van a formar las estructuras extraembrionarias, como la placenta, ¿verdad? Las células epiblásticas de la capa más basal formarán el ectodermo, que originará las estructuras viscerales y del sistema respiratorio, en tanto a la nueva capa intermedia, que se conoce como mesodermo, formará las estructuras vasculares y osteomusculares. La capa más superficial, conocida como ectodermo, se diferenciará entonces en ectodermo epidérmico, que dará origen a estructuras como piel, uñas, glándulas. ¿Cuáles glándulas? Las sudoríparas, ¿verdad? Bueno, al principio de la tercera semana, en la cara dorsal, el disco embrionario, aparecerá una línea medial de células neuroprogenitoras en la llamada estría primitiva, la cual se alarga desde el extremo caudal para formar el nódulo primitivo al llegar al extremo craneal. Este nódulo pues actuará como un centro de señalización molecular que mediará las expresiones génicas de las células migratorias. Hacia el 21 de gestación aparecerán los dos surcos en los bordes laterales de la placa neural que contienen las células neuroprogenitoras y se amplían progresivamente hasta adquirir una disposición tubular. Es entonces pues cuando se va a formar la primera estructura nerviosa, pues decirlo así, el tubo neural. En algún punto pues se acerca el día 33 de gestación, estas células realizarán una división asimétrica que marca el comienzo propio de la neurogénesis. Pues a partir de la formación básica de las estructuras del sistema nervioso, pues se comienza el proceso expansivo de las estructuras nerviosas. Pues van a ser las primordiales, pasando el embrión de tener de 3 a 5 milímetros de largo a pasar a 27 a 31 milímetros al final de la semana 8. Pues adicional a esto pues comienzan a materializar pues algunas estructuras más específicas o las llamadas vesículas cerebrales primarias, anterior y media y posterior, o también se le denomina prosencéfalo, mesencéfalo, rumboencéfalo, y pues la primera dividirá luego la telencéfalo y la diencéfalo, y la tercera la metencéfalo y la miesencéfalo. Estas 5 vesículas originarán en totalidad las estructuras del sistema nervioso. En migración, pues el desarrollo cortical se realiza en un llamado de adelanto para afuera, lo cual indica que las estructuras subcorticales o internas del encéfalo empiezan primero de la superficie, después las células que nacen de las regiones proliferativas de la zona subventricular no están adheridas a la superficie ventricular. Migran hacia la placa cortical guiándose por proyecciones basales, dispuestas durante la expansión radial de las células de la glía. En la diferenciación y maduración, que vamos a ver, pues la completa maduración neuronal requería una especialización celular total, conexiones nerviosas definitivas y refuerzos mecánicos pues suficientes en un proceso que se necesita desde las últimas semanas prenatales hasta los primeros años de vida. Pues para la mayoría de especies, incluso ellos observan la vida adulta, la diferenciación celular, entonces un proceso en el cual las células precursoras, siguiendo determinado genéticamente, adquiere pues esto un verdadero cambio de fenotipo hacia tipos celulares o específicos especializados, ¿verdad? Un dato curioso, pues que el cerebro fetal humano está conectado alrededor de 40.000 uniones sinápticas nuevas por segundo, a diferencia de los demás tipos de células madres, células neuroepiteliales
son heterogéneas y parecen tener ciertas restricciones respecto a la cantidad y variación de células hijas en las que pueden proliferar. Dado esto, pues la medida que avanza el desarrollo cortical, en cuanto a la mielinización, esta pues necesariamente para garantizar tanto el aporte energético como el metabolismo neuronal, y se realiza de manera conjunta con la proliferación y diferenciación de los oligodendrocitos. La mielinización de la sustancia blanca pues comienza 1 o 2 meses antes del nacimiento y se extiende antes de los 9 meses postnatales. El proceso recorre acorde a la maduración de los circuitos funcionales, por lo que las fibras son mielinizadas en sentido posterior y anterior, siguiendo primero las fibras de las áreas sensitivas, luego las motoras y al final las asociativas. Por último, se considera que el cerebro humano maduro ingresa en una fase de degeneración fisiológica en las que pierde cerca del 40% de sus cuerpos neuronales y respecto a los que poseía al final de la etapa prenatal. Esto se acompaña con un adelgazamiento progresivo no lineal de las capas corticales. En la adolescencia, pues hasta los 45 años. En condiciones normales, pues durante la quinta década de la vida, pues la materia blanca no sufre, ¿sí?, modificaciones, pero empieza a observar una degeneración de la materia gris, sobre todo en el lóbulo temporal izquierdo, y que se puede relacionar con las alteraciones del lenguaje que suelen empezar a observar en aquella edad.